buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva versión de nuestro Voices in Management de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario. Un saludo muy especial a todos nuestros estudiantes e invitados que se unen a esta nueva sesión y por supuesto a nuestros invitados especiales con quienes estaremos hablando hoy sobre educación financiera, pautas para predecir el bienestar financiero. Un saludo en nombre de nuestra decana Sandra Chacón, de nuestro vicedecano Mario Paredes y pues una cordial bienvenida a todos. Hoy en nuestro panel nos estarán acompañando Karen Suárez, youtuber de finanzas personales y economía para jóvenes. Ya les voy a dar la palabra para que cada uno de ustedes pueda hacer una breve introducción. El doctor Juan Miguel Villa, presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, y el doctor Jesús Enrique Molina, director de la Escuela Doctoral de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario. Para moderar el panel nos acompaña Juan Manuel Ramírez, profesor adjunto de nuestra Escuela de Administración y director de Blue 4.0. Bienvenidos a todos y pues damos inicio a esta interesante conversación que seguramente nos dejará algunas herramientas y mensajes sobre nuestra educación financiera. Entonces, bienvenidos. Juan Manuel, te cedo el micrófono para que iniciemos con la introducción de cada uno de nuestros invitados y abramos el foro. Bueno, pues querida profesora Carolina, buenos días a usted, buenos días a todas las personas que están conectadas, que se han sumado a este Zoom, que se están sumando, a quienes nos siguen a través de las redes sociales, por supuesto a nuestros panelistas, que ya los presentaré nuevamente en detalle. Gracias por este espacio, gracias a nuestra Universidad del Rosario siempre por poner sobre la mesa temas que son claves para la agenda del ciudadano, para la agenda de nuestros estudiantes, para la agenda del país. Hoy, un tema que yo creo que nos interesa a todos, a profesores, a empresarios, a ciudadanos, a estudiantes, como es la educación financiera. Un tema que pues sigue siendo de vanguardia, que ha sido una preocupación de la agenda de política pública de gobierno desde siempre, pero hoy más que nunca es un tema interesante de conversar, porque la educación financiera, como lo hablábamos ahora tras bambalinas, pues ya no es simplemente preocuparse por aprovechar los productos financieros, ya no es solamente esa inclusión financiera tradicional de abrir una cuenta de ahorros, de tener una tarjeta de crédito, de hacer algún tipo de inversión. Hoy se habla de inclusión financiera sobre preguntarse si invertir o no, por ejemplo, en criptoactivos. Estoy yendo un poco hacia el futuro hecho presente. Hoy se habla de educación financiera sobre si utilizar las plataformas digitales para invertir desde $1 en la bolsa de valores. Hoy se habla de si tener o no una tarjeta de crédito. Hoy se habla de ese régimen de prima media que le decía yo, doctor Juan Miguel, ahora, que es tan importante en la discusión de la reforma de pensiones y que quienes creemos en la importancia de ese régimen, pues creemos que hay que tener argumentos para la discusión, sobre todo hablándole de manera transparente al ciudadano. Entonces, pues creo yo que aquí tenemos para conversar, vamos a tratar de hacerlo de manera muy puntual para que queden ideas, conclusiones interesantes en esta hora sobre la cual vamos a estar conversando. Y en ese sentido, pues les quiero dar la bienvenida nuevamente a Karen Suárez, que es youtuber de finanzas personales y economía para jóvenes. Karen, corrígeme, ¿cómo se le dice? ¿Fintuber? Influenciadores, ahora las personas que generamos contenido en plataformas digitales, pero nos dedicamos a el nicho de pues financiero y de educación financiera. Karen es administradora de empresas, además creadora, productora audiovisual de la Universidad del Bosque, y pues aquí estamos todos gratamente sorprendidos quienes no conocíamos la cuenta de Karen con un número de seguidores importante, aportándole a la conversación desde estos temas que no son fáciles, haciendo pedagogía, por supuesto. Bienvenida, Karen, pero también le quiero dar la bienvenida al doctor Juan Miguel Villa, que es el presidente de Colpensiones, una entidad pues fundamental para el futuro de los colombianos. Bienvenido, Juan Miguel. No, muchísimas gracias, Juan Manuel, y también a la Universidad del Rosario por haber preparado este espacio. No es fácil hablar de educación financiera y que sea un tema atractivo y demasiado llamativo para la gente. Ahí está aprobando con la cabeza Karen, a quien le doy un gran saludo, le mando un abrazo, especialmente por toda esa titánica labor que hace, porque uno podría ser youtuber de cualquier cosa y de este tema necesita una la pasión. Y también dándole pues las gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento. Ustedes saben, Colpensiones tiene una responsabilidad muy grande porque pues un tema es hablar del futuro de todos, por el lado de las pensiones como todo el mundo la conoce, y por otro lado una mano solidaria que también tiene Colpensiones
que lo estableció la Constitución en el 2005, que son los beneficios económicos periódicos, que es también un mecanismo de ahorro para personas que no consiguen de alguna manera cotizar a pensión. Así que tenemos todas las fórmulas para todos los colombianos, ya sea en la seguridad social integral o por medio de este mecanismo de beneficios económicos periódicos. Así que durante el desarrollo de esta actividad, pues vamos a ir ahondando en los temas. Muchas gracias. Esto, Juan Miguel, es como tener un traje a la medida. O sea, aquí no hay excusa para que usted no asegure su futuro. Lo que pasa es que hay que tener la información suficiente para saber usted dónde clasifica. Exactamente. Me parece buenísimo ponerlo sobre la mesa y, por supuesto, de la casa Jesús Enrique Molina, que es el director de la Escuela Doctoral de la Escuela de Administración, de nuestra Escuela de Administración de la Universidad del Rosario. Profesor Jesús Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Juan Manuel. Muy buenos días a todos. Para mí realmente es un gusto participar en este espacio, sobre todo con un tema tan relevante en el cual creo que se debe empezar a dar una conversación y una discusión tanto a nivel del gobierno como de la universidad y también del sector empresarial. Definitivamente la educación financiera es un tema que determina en gran medida la salud financiera y de cierto modo la salud pensional de los países, y desde ese punto de vista este tipo de debates son muy pertinentes. Muchas gracias. A usted, por supuesto, por acompañarnos y además por, creo yo, reivindicar ese papel importante que tiene la academia en esta agenda. Vamos a tratar de hacer esto para quienes no son tan cercanos incluso a este mundo de la educación financiera, que esa es de alguna manera una experticia de todos y de Karen, por supuesto. ¿Cómo definir la educación financiera? ¿Desde dónde comienza y hasta dónde va la educación financiera? Y en ese sentido, ¿por qué no de una vez entender la importancia? ¿Por qué es importante? Permítanme ser caballero y darle la palabra en primer lugar a Karen en esta conversación. Bien, nuevamente muy honrada por este espacio que facilita la Universidad del Rosario. Un saludo muy especial al doctor Villa y al doctor Molina. Y acá estoy pues muy honrada, por supuesto, porque estoy rodeada de doctores, ¿no? Y yo vengo a decir, ay, hola, soy youtuber de finanzas personales, pero en realidad acá digamos que venimos a hacer una conversación sobre todo desde la perspectiva digital y de qué se está haciendo con las instituciones. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación. La educación financiera creo yo que es un conjunto de conocimientos, de actitudes y de comportamientos relacionados a nuestro recurso económico. Entonces, ¿qué conozco yo? Sí, como que es una tasa de interés, que es una tarjeta de crédito, esos temas como del sector propios, ¿no? Y de herramientas que tenemos para cumplir metas financieras, los comportamientos que tengo frente a eso, si me gustan las entidades financieras, si desconfío de ellas, es decir, como toda esa actitud que tengo con respecto a esos conocimientos, y finalmente, pues el tema de actitud. Realmente yo qué hago con respecto al manejo de mi recurso económico, si siempre difiero a 36 cuotas, si siempre me endeudo de pronto para comprar algo, si nunca me alcanza para final de mes. Entonces la combinación de esos tres elementos creo yo que se baja y se aterriza en la educación financiera, que al final es una herramienta que nos permite, según la CAF, pues cumplir nuestros objetivos financieros, tener bienestar financiero, cumplir nuestras metas a futuro, claramente, y sobre todo no tener como esa angustia por temas económicos. Y en eso se resume como el bienestar financiero, que por supuesto es muy importante para un país como Colombia, que si recordamos las pruebas PISA del 2012, pues ocupamos de los últimos lugares en educación financiera, y de hecho ahí las personas, los estudiantes encuestados, reconocieron el 50% que no tenían idea de cómo sacar, por ejemplo, o cómo utilizar una tasa de interés, o eso cómo se hace, o eso cómo, por qué le aplica a uno. Y adicionalmente, pues que no existen en los currículos, lamentablemente, de manera obligatoria, ¿no? Por allí hay unas leyes y unas cartillas que seguramente conversaremos de ellas más adelante, pero es muy importante en un país en donde tenemos bajos índices de ahorro, altos índices de deuda, y sobre todo que la desigualdad está un poco marcada y sobre todo se resaltó en estos tiempos pandémicos. Sí, y yo ahí quisiera complementar para darle la palabra a Juan Miguel. La importancia o la gran diferencia que tiene una persona cuando está perfectamente informada, por ejemplo, sobre sus derechos en relación con un servicio financiero o con las alternativas. Cosas como usted lo planteaba, Karen,
como es saber que a la hora de pedir un crédito tiene el derecho de exigir una tabla de amortización que le permita saber cuál es el número de cuotas que va a tener de un crédito. Y eso finalmente le representa una afectación sobre el bolsillo. Por ejemplo, para el caso de las pensiones, sí que hay elementos para preguntar y para saber desde un principio y que no le representen la pérdida, por ejemplo, de semanas cotizadas en un futuro o la posibilidad de quedar pues con una pensión más baja de lo que esperarían sus expectativas. Adelante, Juan Miguel, por favor. Gracias, Juan Manuel. Mira, aquí hay varios elementos y sobre todo en un contexto colombiano, yo diría muy criollo, porque a nivel incluso, yo en el sector financiero en general, pero de pensiones se complica un poco la cosa porque especialmente a los jóvenes, y voy a decir nos ponen a escoger entre un fondo privado, entre colpensiones, entre un régimen de ahorro individual, entre un régimen de prima media, y pues todo el mundo se confunde para comenzar. Y si se va por el régimen de ahorro individual de los fondos privados, tiene que escoger entre un fondo de mayor riesgo, moderado, conservador, y tiene que saber cómo son los retornos, y tiene que saber cuál es un ahorro suficiente para poder financiar su retiro, y un montón de cosas. Encima tienen que explicarle qué es el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Hay un montón de términos. Y en el régimen de prima media, pues es un poco más simple en el sentido que es edad, semana cotizada, y también hay una fórmula con la que se liquidan las pensiones, pero parece como si fuera cosa de viejos. Es decir, vamos a hacer esto para los viejos, como eso no lo veo todavía yo reflejado mucho. O sea, cuando hacemos grupos focales con los jóvenes, siempre dicen, es que yo todavía no soy viejo, voy a ser viejo a partir de los 40, yo nunca me voy a pensionar, es un mito, porque el que dice yo nunca me voy a pensionar es el que no se pensiona, y el que dice sí, me voy a pensionar y se lo propone, ese sí lo logra. A mí me gusta una definición que tiene la superintendencia financiera, porque además somos supervisados por la superintendencia, fiscalizados por la UGPP, regulados por el ministerio, un montón de cosas, pero la superintendencia dice que la educación económica y financiera es el proceso a través del cual los individuos desarrollan los valores, los conocimientos, las competencias y comportamientos necesarios para la toma de decisiones. Digamos que aquí no es únicamente el tema de información, no se trata de transferir información, porque si bien hay que tomar una decisión informada, no todas las decisiones informadas son racionales. Y aparte de tomar la decisión informada, tiene que ser una decisión racional, pero sobre todo tiene que reflejarse esa información en un cambio en comportamiento que sea a favor del bienestar de la persona. Entonces, todo el mundo sabe que lavarse las manos es muy bueno. Elimina gérmenes, ¿sí? Evita la transmisión del COVID-19. Entonces ponen cámaras, todo el mundo tiene la información, pero pones cámaras en los lavamanos, en los baños públicos, a ver quién entra y quién sale con las manos lavadas. Y entonces es impresionante la cantidad de gente que a sabiendas le ponen incluso las instrucciones de cómo lavarse las manos, teniendo la información, salen del baño y toman ya la decisión informada de no lavarse las manos. Entonces aquí no es únicamente el tema de la información, cómo se transfiere, sino cómo eso se traduce, Juan Manuel, en un cambio del comportamiento de las personas que reciben la información y que sea a favor del bienestar de la persona. Y sobre todo, cuántos elementos de información tiene pues, nosotros como consumidores financieros. Incluso había ese premio Nobel de Economía, pues desde Diamond, desde también Pizarrides, dicen que entre más elementos de decisión tenga una persona a nivel financiero, peor es para su bienestar, porque toca tomar muchas decisiones y no basta únicamente la información, basta que el comportamiento sea a favor, lo repito, de ese bienestar. Eso que usted plantea, que es muy cierto, en un país, por no decir que en un mundo donde cuando hay vacunas la gente no se vacuna y donde hay que poner casi que sanciones si no se vacuna, cierro el paréntesis para no entrar en otro debate, es un tema que preocupa cuando usted tiene que tomar las decisiones de quedarse, por ejemplo, en una entidad como Colpensiones o irse a otra entidad, o sea, un régimen privado, porque tiene que tomar, usted lo está planteando, más decisiones, y a uno lo que le preocupa, y se lo digo no como profesor, sino también como medio de comunicación, es que quien termine contando más esa historia, son más los que están de ese lado del régimen privado, pues terminen generando unos argumentos que a todas luces pueden incidir sobre la decisión, ¿no? De que más personas decidan, por ejemplo, cambiarse, y no necesariamente eso les represente un beneficio. La educación financiera, fundamental
fundamental para tener argumentos a la hora de tomar una decisión que realmente de manera objetiva beneficie. Profesor Jesús Enrique, tenemos un micrófono prendido. Profesor Jesús Enrique, adelante. Gracias, Juan Manuel. Yo en este punto particular considero que tanto Karen como el doctor Juan Miguel acaban de tocar dos puntos claves. El primero, tocado por Karen, tiene que ver con el bienestar. Me parece que ese punto es fundamental al momento de entender y analizar la educación financiera. Y el doctor Juan Miguel tocó un punto y es acerca de las dimensiones que puede tener la educación financiera. Yo quisiera traer a colación dos definiciones de educación financiera. La primera es dada por Musch en el 2019, que habla de que corresponde a la habilidad de tomar decisiones racionales con el uso de instrumentos financieros y sistemas de toma de decisiones que se encuentran en la vida cotidiana. Me parece que, claro, esta definición es una definición bastante oportuna, pero le falta algo bastante significativo, que es un tema que tocó Karen, el tema del bienestar. En este punto, considero que es más pertinente la definición dada por Hastings y coautores en el 2003 en una publicación del Annual Review of Economics, que nos dice que la educación financiera es la habilidad para usar el conocimiento y las habilidades para manejar los recursos financieros efectivamente para la seguridad financiera a través de la vida. Y a mí me parece que este es un punto fundamental cuando hablamos de educación financiera, porque este tema de la educación financiera no solo corresponde a recibir cierto tipo de información y a partir de eso cambiar un comportamiento de corto plazo, sino que se trata de tener los recursos y las habilidades necesarias para garantizar un cierto tipo de estabilidad y de seguridad financiera a largo plazo. Ahora, ¿por qué es importante la educación financiera en un país como Colombia? Pues fíjese que para el año 2008 nosotros teníamos, en términos de inclusión financiera, que el 55% de los colombianos tenían una cuenta de ahorros. Esto en cifras más recientes para el año pasado pasó al 85%. Se ha hecho bastante en términos de que los colombianos tengan una cuenta de ahorros. Pero cuando nosotros vamos a ver cuál es esa tasa de ahorro de los colombianos, ya vamos a ver que eso está alrededor del 24%. Entonces comenzamos a ver que el tema de inclusión financiera y educación financiera, si bien tienen una relación bastante estrecha y se pueden complementar, no son lo mismo. Y en ese punto hay que ser bastante cuidadosos en ver si nosotros le estamos trabajando a la inclusión financiera o a la educación financiera entendida como esa capacidad para yo garantizar una estabilidad económica a largo plazo. Más cifras. Cuando nosotros vamos a ver las cifras del Banco de Desarrollo de América Latina para el año 2013, vemos que menos de la mitad de la población en Latinoamérica comprende el término de la tasa de interés. El concepto de inflación tampoco es entendido por más del 50%. Poco más del 50% comprende la relación entre riesgo y rentabilidad. Aquellos con mayores ingresos tienen un mayor conocimiento de asuntos financieros. Esta es una conclusión a nivel global. Ya vamos a ver que ha habido estudios en Estados Unidos que confirman lo mismo. La gente más interesada en educación financiera es la gente que más ingresos tiene. Y lo que vamos a tener, y este es un tema bastante interesante, porque no sé si se ha tratado desde el tema de género, y es que en promedio las mujeres tienen un menor nivel de conocimientos financieros. Pero lo más interesante es que a pesar de que tienen un menor nivel de conocimientos financieros, son quienes en Latinoamérica, de acuerdo con las cifras que nos propone este informe, son las que manejan el presupuesto de los hogares. Entonces, yo creo que estas cifras y esta definición nos dan más que razones pertinentes para pensar que la educación financiera es totalmente relevante e importante en Colombia. Ahora, la siguiente pregunta va a ser, ¿cómo? ¿Se trata la educación financiera solo de dar información acerca de qué es una tasa de interés? Lo que vamos a ver es que hay diferentes estudios que muestran que no, que este tipo de información financiera no tiene una efectividad en cuanto a los objetivos que se propone este tipo de programas y que debe ir mucho más allá, pero ya lo iremos desarrollando. Muchas gracias, Juan Manuel. No, profesor Jesús Enrique, usted nos ha puesto sobre la mesa unas cifras o una fotografía. Uno queda más bien como preocupado, ¿no? Para serle muy franco con esas cifras que usted está planteando, con los resultados que trae a colación de este estudio, porque ahí es donde uno entiende por qué, por ejemplo, en
estas jornadas del día sin IVA que se han llevado a cabo en plena pandemia, con ese crecimiento de la tasa de desempleo, y usted veía las filas de personas sacando televisores de las grandes superficies, ¿no? Las plataformas de comercio electrónico absolutamente colapsadas con la fila virtual, que es uno de los nuevos inventos de nuestros tiempos. Y a uno lo que le preocupa, o en mi caso particular, es que esas cifras crecientes se deban a los niveles de endeudamiento crecientes que se está registrando o de cartera vencida que pueda tener el país. O sea, hasta dónde la gente está usando, por ejemplo, tarjetas de crédito para ese tipo de cosas, para comprar, por ejemplo, mercado, para comprar alimentos, para comprar diferentes tipos de productos que lo que hacen es de alguna manera ir disparando esos niveles de endeudamiento y poniendo en riesgo sus propias finanzas. Y esto por poner un ejemplo pequeño. Esa puede ser de alguna manera la generalidad. Con esa fotografía que nos está pintando el profesor, Karen, ¿qué tan grave cree usted que sea o qué tan alto ese rezago en materia de educación financiera, Colombia, América Latina? Y después abordamos esa misma conversación con Juan Miguel. Bueno, en realidad el rezago a nivel de América Latina, estamos ubicados en conocimientos financieros en tercer lugar, pero nuevamente ahí estoy de acuerdo con el doctor Jesús, porque no es lo que uno sepa o saber recitar qué es una tasa de interés o cuál es la diferencia entre una cuenta de ahorro o una cuenta corriente, sino ahí se incluye algo y es un tema que me encanta y es la economía del comportamiento, cómo mi inteligencia emocional, ¿no? Y también esos sesgos cognitivos que puedo llegar a tener de mi aversión al riesgo, de entre más opciones tenga, pues se me dificulta más tomar la decisión, cómo todo eso juega para que uno pueda tomar una decisión financiera que es acertada o no. Entonces, al final, creo que realmente sí estamos un poco rezagados y sobre todo porque esa aplicación de conocimientos financieros al final no está siendo efectiva, ¿no? Ni se prueba que en la práctica, pues mejoremos nuestros niveles de educación financiera. Y es preocupante, acá tengo una cifra de la encuesta de carga financiera de educación financiera que hizo el DANE, y el 70% de las personas a las que encuestaron tienen, digamos que, una capacidad de decisión en cuanto a las finanzas en el hogar. Entonces, si eres una de las personas que eres como un tomador de decisión, pero no sabes muy bien qué es lo que te conviene financieramente, eso inmediatamente como pues arrastra a toda la familia de pronto a una deuda innecesaria y al retraso en el cumplimiento de los objetivos financieros. Entonces estamos rezagados en temas de conocimiento, pero sobre todo de aplicación y a nivel de comunicación. ¿Cómo hacemos para que esto sea amigable, los jóvenes y las personas en general lo entiendan? Y cuando lo entienden, realmente lo pueden aplicar de una manera pues mucho más sencilla. Buenísimo. Juan Miguel, ¿cómo hace Colpensiones para contarle a la gente eso que me parece tan denso y tan complicado de cómo pensionarse, por qué tiene un derecho? Hoy usted nunca cotizó, pero a final del momento profesional de su vida lo puede hacer. O sea, ¿cómo hacerle pedagogía? ¿Cómo lograr aterrizarle eso a la población rural, a los ciudadanos que no son tan cercanos al mundo de la educación financiera? Creo que tiene el micrófono habilitado. No sé, nuestros administradores, parece que nos dejaron. Ya, Ahí está. ya me lo habilitaron. Gracias. ¿Cómo hace Colpensiones? Esto es un arte también y hay que hacer malabares, especialmente por la cantidad de disposiciones legales que hay en Colombia y en materia pensional lo hay todo. Y acabo de salir, por ejemplo, acaba de salir una jurisprudencia nueva, la Corte Constitucional acabó de tuitar sobre la pensión familiar, nuevas condiciones, el CISBEN 4, y eso toca pues casi que volver a actualizar toda la información que nosotros transmitimos a nuestros afiliados, y sobre todo eso, que una persona se puede pensionar con una pensión familiar, se puede pensionar con una pensión de vejez, no tiene que llegar a viejo para poder optar por una pensión de invalidez o una pensión también de sobrevivencia, bueno, no la persona, sino su beneficiario, su familia. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros, aparte de tener talleres, nosotros apostamos a dos cosas, y uno de los elementos lo mencionó Karen, apostamos a dos cosas. Uno, claramente a tener estos talleres, a transmitir información de la manera más pedagógica posible. No le copiamos a la gente la ley, ni los artículos de la ley 100 del 93, ni el acto legislativo 01 del 2015. O sea, no le hablamos absolutamente nada de eso. Todo lo contrario, tratamos de simplificar primero el lenguaje y qué implica
esas disposiciones legales para la persona. Pero ese es un frente que nosotros hacemos. El segundo frente por el cual nosotros trabajamos es la economía del comportamiento. Entonces nosotros hacemos constante experimentación de cuál es la mejor forma de no solo transmitir la información, sino que eso se traduzca a una decisión óptima para el afiliado. Entonces, lo hacemos muchísimo para el caso de los beneficios económicos periódicos, que está destinado para trabajadores con ingresos inferiores a un salario mínimo. Entonces, los trabajadores con ingresos inferiores al mínimo no tienen la opción de cotizar a pensión, pero pueden ahorrar voluntariamente. ¿Y cómo hacer que alguien ahorre voluntariamente? Primero, para el futuro, es decir, poner un peso que va a haber dentro de 40 años, y segundo, que esté enterado de lo que está haciendo, y tercero, que lo haga en consecuencia. Entonces, uno de los experimentos que hicimos es hacer sorteos, entonces, con mensaje de texto. Entonces, hacemos un sorteo de vivienda todos los años en las 8 regiones en las cuales está dividido operativamente Colpensiones. Y enviamos los mensajes de texto diseñados de diferentes formas para también determinar cuál es la mejor forma de comunicarnos o enviar la información sobre los sorteos a la gente. Entonces, te faltan 5,000 pesos para poder participar en el sorteo, o dando los beneficios del ahorro, o pues, de cualquier forma, incluso también creando grupos de ahorro. La gente va más al gimnasio si va acompañada que si va solo. Entonces, si la gente ahorra en grupo, ahorra mucho más que si lo hace individualmente. Nosotros no podemos monitorear uno a uno qué hace cada persona, pero el grupo sí se puede monitorear y también se puede pues motivar. Lo otro hacemos con los caficultores incluso. La cosecha viene en agosto, viene en octubre. Le preguntamos en enero, ¿cuánto va a ahorrar en septiembre? Ellos dicen, 1,000,000 de pesos. Entonces pasa lo mismo con las dietas. La próxima semana empiezo la dieta. Nosotros somos muy racionales en el futuro e irracionales en el presente. Entonces, nosotros en el futuro tomamos la decisión totalmente racional, y cuando se llega a la fecha, el futuro se hace presente, cambiamos de parecer. No comenzó la dieta hoy, sino la otra semana. Lo hemos procrastinado y todo. Entonces le decimos a la gente, en enero, ¿cuánto va a ahorrar en septiembre? Y lo firma en una hoja, un poder, 1,000,000 de pesos. Llega a septiembre y dice, venga, oiga, es que yo le dije a ustedes que 1,000,000 de pesos, pero es que necesito la plata. No, 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 usted ya no firmó, puso la firma en un formulario y no hay forma porque ya es un compromiso suyo. Pues Miguel, esto es como el que paga el gimnasio por adelantado. O sea, ya después de que le pago, como ya se gastó el 1,000,000 de pesos del año, pues mire a ver si va, porque si no va a perder la plata. Si no va a ser el gimnasio más caro. Los gimnasios son los mejores jugadores de la economía del comportamiento. Y nosotros, si bien tenemos el frente de dar información, cartillas, talleres virtuales, presenciales, por otro lado, hacemos estas acciones de economía del comportamiento. Y también pasa en este tema de las dietas. Nosotros le preguntan a la gente, la próxima semana vamos a dar chocolates y vegetales de snacks. ¿Usted qué va a elegir hoy? Y la gente elige todo vegetal y frutas y verduras, no sé. Y cuando llega el día le ponen el chocolate y le ponen la verdura y la gente cambia de parecer y coge el chocolate. Entonces, tratamos de evitar que la gente tenga esa sensación, esa tentación, haciéndole el compromiso por adelantado por una parte. Hacemos los grupos de estos ahorros grupales, pero lo que más nos ha funcionado ha sido este sorteo de las viviendas. Todos quieren ahorrar. Por un lado, evitan también como esa sensación de pérdida porque voy a ver mi dinero durante mucho tiempo, porque tengo ya la opción de ganarme una vivienda, y con eso pues les desmotiva. Hicimos incluso para decidir que una vivienda, intentamos varias opciones, entre ellos sortear dinero, un bono de 400,000 pesos si ahorra, y también el bono de vivienda. Resulta que lo hicimos con todo el experimento, con todos los estudios de muestrales y con todo este tipo del diseño total, con también una ayuda que nos hizo JPAL aquí en Colombia, IPA, y ellos diseñamos los mensajes de texto, y resulta que la gente que le sorteábamos el dinero no respondió, mientras que la gente que sorteábamos la vivienda sí respondió. Así que las personas sí están dispuestas a tomar decisiones racionales, bien informadas y todo, pero a veces necesitan un pequeño empujón. Claro, sí se puede, y contar con lo que hay. Es que usted no se acordar de un par de anécdotas, como la película de la persona que se gana el premio grande de la lotería y entonces hace una fiesta un día antes y después cuando va a cobrar el premio se da cuenta que no, que tenía el número mal, ¿no? Eso pasa en Colombia. A mí me sucedió
Juan Miguel y todos, alguna vez en mis tiempos, cuando tenía algún programa económico en City TV, en unos premios portafolio, me encontré con Luis Carlos Sarmiento, Angulo, papá. Y entonces me lo encontré y dije, "Oye, pues voy a preguntarle algo a este señor". No todos los días conversa con Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y lo único que se me ocurrió preguntarle con la cámara prendida es, oiga, ¿cuál es el secreto para ser millonario? Y entonces me mira y me responde, me dice, pues hacer justamente lo que no hacen todos los colombianos o la gran mayoría de los colombianos, y es no contar con la plata que no ha recibido, ¿no? Que eso es lo que pasa, usted no ha recibido la prima y ya se la está gastando, ya está haciendo cuentas con eso, y esa falta de disciplina de alguna manera es la que hace que usted no pueda priorizar, por ejemplo, en ese tipo de cosas, porque sí se puede ahorrar. Eh, Esfuerzos. Quiero empezar esta ronda con usted, Juan Miguel, y nos vamos regresando. Esfuerzos que cree usted se deben realizar desde gobierno, desde las universidades, ahora con el profesor Jesús Enrique, desde la sociedad civil, desde los medios, Karen, para que podamos avanzar en esa agenda de educación financiera, porque yo creo que eso es un esfuerzo que no es nuevo, pero sí seguramente hoy, cuando la educación financiera tiene un abanico mucho más amplio, lo hablábamos ahora, ¿no? Criptoactivos para los que acaban de llegar, democratización de la bolsa de valores con inversiones desde $1, la posibilidad de ser parte de fondos de inversión como Ascenso, de startups. Hoy ustedes ven que el señor Maluma, el señor Bezos, es socio inversionista de plataformas colombianas como La House, o sea, que hay todo un cambio de paradigma en las formas de participar en el sector financiero, un auge de las fintech desde Colombia para América Latina. ¿Qué iniciativas deberían surgir desde el sector público y privado para fomentar la educación financiera? Juan Miguel, regreso con Karen y profesor Jesús Enrique. Muchas cosas de la vivencia que tengo del sector gobierno es que claramente la innovación y los nuevos productos financieros van a una velocidad mucho más grande que incluso el gobierno puede tratar de empujar, regular, por otro lado. Y pasa también, o sea, hoy en día el tema del Bitcoin, pues no es un reto de regulación en muchos países. Uno de ellos, El Salvador, ya tomó el Bitcoin como una moneda común y corriente. Claro, ellos están dolarizados y no tienen pues una autonomía monetaria, pues ya la habían perdido, y pues entrando ya en gastos, pues vienen y ponen el Bitcoin para poder seguir, pero es un reto para el resto del mundo. Entonces, y los restos de los gobiernos. Y yo creo que en el tema de educación financiera, pues desde el rincón que estamos, nosotros tenemos muchísima regulación y sobre todo, para mencionarte un tema, nada más para ponerte un ejemplo, antes del 2016 y ya se volvió obligatorio el 2018, el tema de la doble asesoría a nivel pensional. La gente se pasaba de un régimen a otro, entre fondos privados y colpensiones y viceversa, y lo hacía sin ningún tipo de asesoría y lo hacía casi que el 80% de las decisiones era totalmente irracional, en contra del bienestar de la persona. Entonces, se volvió obligatorio a partir de octubre del 2018 que las personas tomen la doble asesoría para poder tomar esa decisión informada, porque es una decisión en la mayoría de los casos irreversibles. Las personas tienen la fecha para tomar la doble asesoría a mujeres antes de cumplir los 47, los hombres antes de cumplir los 52 años. Y si se dejan pasar esa franja, pues se le hace administrativamente imposible pasarse de régimen pensional. Pero antes lo hacían pues sin ningún tipo de información, y ya la información es obligatoria, tanto así que la persona no puede trasladarse si no recibe esa información obligatoria. Y muchas cosas desde el gobierno o en materia pensional son de obligatoria asesoría e información a los usuarios como consumidor financiero que son, porque luego viene algo que también está ocurriendo, y es que los fondos privados hoy en día están llegando a cerca de 50.000 demandas de personas que no recibieron esa asesoría y que supuestamente pues no recibieron la información o no recibieron, entre comillas, dicen que se sienten engañadas porque les hubiera ido mejor en Colpensiones. 50.000 demandas congestionando todos los juzgados y demás por el hecho de no haber tenido asesoría. Ya la asesoría es totalmente obligatoria y las personas pues pueden elegir y tomar esa decisión, y no pues luego cuando ya las acciones sean totalmente imposibles de llevarse a cabo, pues tener incluso la evidencia de que recibió esa asesoría. Pero aquí el tema de la información es muy importante,
ojalá fuera obligatoria de la experiencia que yo tenga para todos, es decir, ahí la gente tiene la obligación de recibir la información porque es su dinero, porque es su futuro, porque es su bienestar al final, y que la gente, pues, aparte de recibir la información, pueda actuar en consecuencia, pero que no pueda decir, levantar la mano y decir, a mí no me dijeron. Yo creo que desde el gobierno y en materia pensional hay temas de asesoría obligatoria que ya se están llevando a cabo y que a mí me gustaría que se profundizaran, incluso para los jóvenes que están decidiendo ingresar al mercado laboral, elegir entre un fondo privado y Colpensiones, eso inicialmente debería ser con una asesoría totalmente obligatoria para el joven, para que tome esa decisión informada y que incluso luego pues no haya algún tipo de malentendido, Juan Manuel. Eso que usted está diciendo es fundamental. Le quiero contar que de esas 50.000 demandas, una debe ser la de mi padre, porque yo me viví justamente ese escenario del caso particular. Yo por eso creo tanto en el régimen de prima media, porque en el caso que nos sucedió fue precisamente que por no ser obligatoria esa asesoría financiera, esa asesoría que es tan importante, se terminó tomando la decisión en un momento en el que ya estaba prepensionado, con derecho a régimen especial, de pasarse a un régimen privado y por esa vía perder el derecho de estar en la categoría especial. O sea, quiero decir, es la situación que le deben pasar a miles de ciudadanos que toman una decisión, que firman documentos sin ser conscientes de lo que están firmando y terminan tomando una decisión que beneficia a un particular, pero no los beneficia a ellos, con una falsa expectativa. Usted plantea un tema que nos lleva al comienzo de esta conversación, ¿no? Cuando hablábamos del tema, por ejemplo, de cómo tener uno que convencer a una persona de vaya, vacúnese, y es, hombre, tome la información, tiene la posibilidad de capacitarse, tenga los datos y generar esos incentivos, esas condiciones para la toma de la decisión. O sea, no le estoy obligando a que tome una decisión, pero capacítese antes, infórmese antes de sus derechos, lo va a hacer que la decisión sea mucho más argumentada. Karen, adelante, y profesor Jesús Enrique. Bueno, acá me gustaría contarles un poco, ya que diste pie para hablar sobre iniciativas. Yo trabajo con una empresa maravillosa que creo que está siendo líder en desarrollo de proyectos de educación e inclusión financiera y es Clever Finance. ¿Qué hace Clever Finance? Básicamente combina o más bien conecta instituciones como el gobierno, instituciones educativas, AFPs, también corredores de bolsa, bancos, aseguradoras y demás, las conecta con el público general que necesita, digamos, de esa educación financiera, que puede ser en grupos de personas, tal vez comunidad educativa y familias. Y a través, digamos, de la ley que pues tenemos, por la cual las entidades financieras tienen que hacer educación financiera, pues se conecta con esos beneficiarios. Y a través de eso se desarrollan varios programas de educación financiera con entes muy interesantes que realmente están, digamos, que poniendo la pauta para desarrollar programas que realmente lleguen a las personas. Hemos trabajado temas de videojuegos, por ejemplo, para que las personas jóvenes se equivoquen jugando y cuando sean más adultas, pues no se equivoquen con la plata de verdad. Hay también, digamos que generación de contenido a través de plataformas digitales. Tras bambalinas hablábamos sobre Banca de las Oportunidades, que financió un proyecto precioso de desarrollar una serie web para que las personas puedan aprender de educación financiera a través del entretenimiento. Y ya que hablamos de fondos también, pues hay un programa con Porvenir que se llama la Academia del Ahorro, en donde a través de diferentes cápsulas, digamos, damos temas sobre ahorro, por qué es importante cotizar a pensión, porque justamente ahí el doctor Villa decía, el que dice no me voy a pensionar es porque seguramente no está aportando y ahí sí que pues nunca se va a pensionar. Entonces hacemos allí también un tema de conciencia financiera. Estas son como algunas de las iniciativas que podrían surgir desde ambos frentes, el sector público y privado, pero sobre todo y haciendo hincapié en lo público, pues ya salió el COMPES, ¿no? La Política Nacional de Educación Financiera, y creo que ahí sobre todo ya está como ese mapa de navegación, sería cumplirlo y que claramente hay alguna entidad que efectivamente esté revisando que eso se cumpla, porque hay 8 líneas de trabajo muy interesantes en donde está pues una mayor oferta de productos financieros, una pues mejor calidad en los programas de educación financiera y que incluso estos se incluyan dentro del ciclo educativo de las personas jóvenes. Y tenemos realmente por la ley 1014-2006 que la cátedra del emprendimiento es obligatoria en colegios, ¿no? Pero en realidad los colegios son realmente autónomos y miran si le incluyen
o no dentro de su pensum. Entonces muchas veces se anteponen otras materias o se le quita tiempo a otras materias para colocarla y por eso es tan difícil que realmente la educación financiera se vea desde temprana edad. Siento que hay bastantes cosas por hacer, de todas maneras hay actores ahí interesantes como Clever Finance ayudando a desarrollar esos programas de educación financiera porque sabemos que las entidades financieras son buenas generando productos y abriendo las cuentas de ahorro y eso es un tema de inclusión, pero oiga, ¿a quién le estoy dando la cuenta de ahorro y cómo lo educo para que esa plata que ahorre dentro de esa cuenta, pues, como decimos los jóvenes, no se lo mecateen en cositas las personas? Entonces ahí está como esta empresa que me parece importante poner sobre la conversación. En silencio. Ahora sí, le decía que lo que hace Clever Finance me parece buenísimo. Eh, y en un momento en el que, por ejemplo, la población rural no necesariamente accede a los canales que están dispuestos a través de una página web, no se van a poner a descargar una aplicación móvil, ¿no? Y hay que saberles llegar a esas nuevas audiencias. El papel de la universidad, profesor Jesús Enrique, yo creo que es determinante en esa agenda para poder complementar a los medios, para poder complementar la agenda política pública desde gobierno. Muchas gracias, Juan Manuel. Voy a comenzar por responder a la anterior pregunta acerca del retraso en la educación financiera en Colombia, que no tuve la oportunidad. Y quiero decir que tenemos un retraso demasiado importante. Y tenemos un retraso demasiado importante en términos de que básicamente pareciera ser que la educación financiera funciona a través de etapas. Una primera etapa corresponde a la implementación de planes de educación financiera y una segunda etapa corresponde a la evaluación y a la medición de esos planes de educación financiera. En países como Estados Unidos, los planes de educación financiera comenzaron en los años 60. Calculemos simplemente eso. Y hoy estamos hablando de artículos de los años 2012, 2013, donde aún académicos se preguntan cuál es la forma de medir ese impacto que tiene la educación financiera. Entonces, el primer punto, a mi modo de ver, y que es muy relevante, es que es necesario estudiar la educación financiera en Colombia. La implementación de planes de educación financiera es totalmente importante, pero uno debe ser consciente de que no tiene garantías de que esos planes de educación financiera funcionen bien. ¿Por qué? Porque a pesar de que pareciera ser un tema bastante intuitivo, un tema en el que uno le enseña a una persona que es una cuenta de ahorro y la persona la maneja bien, no es tan así. No están así por sesgos cognitivos, no están así por las dimensiones que tiene la educación financiera, y en este caso la literatura habla de tres: del conocimiento financiero, de la actitud financiera y del comportamiento financiero. Usted con la educación financiera puede estar solo afectando el conocimiento financiero, pero puede estar muy lejos de cambiar la actitud financiera y el comportamiento financiero. Entonces, lo primero es entender qué es lo que yo voy a generar con esos planes de educación financiera. En estudios recientes en Estados Unidos, lo que se ha mostrado, por ejemplo, es que la gente no está dispuesta a participar en programas de educación financiera. De hecho, este paper en particular habla de la Financial Literacy Fallacy, porque básicamente lo que dice es, mire, nos hablan mucho de educación financiera, pero no funciona. Y básicamente no funciona porque la gente no participa en programas de educación financiera, porque el tema del comportamiento financiero de las personas no se cura con un seminario o un programa de una semana. Usted puede tener algo más de información, pero eso no va a cambiar sus hábitos. Lo siguiente es que la educación financiera no solo debe ser esta transmisión de conocimiento, sino que deben ser herramientas para que los ciudadanos cambien su comportamiento. Y aquí es donde el gobierno tiene que jugar un papel súper importante, porque estos temas de educación financiera no son temas de darle una cartilla a una persona, no son temas de darle un curso a una persona, son temas que tienen que ir mucho más allá. Utilizar, como bien lo menciona el doctor Juan Manuel, temas de economía experimental, utilizar temas de nudging, utilizar temas de regulación, utilizar temas de incentivos. El tema no está solo en brindarles esa información de
de qué es un producto financiero a las personas, sino crear los mecanismos para que esta persona tenga unos incentivos que, si bien económicamente sean muy bajos, de alguna manera lo motiven, y estamos hablando de los nudges, a tomar una cierta elección en un caso particular. Un ejemplo muy claro de los nudges es este tema de la donación de órganos. Normalmente la gente, cuando le dicen quiere donar o no órganos, lo que va a decir por defecto es no. Pero ha habido experiencias en las cuales se ha creado que por defecto usted ya está aceptando la donación de órganos. Entonces, lo que se ve es que en estos casos el tema es que la donación de órganos se incrementa de una manera impresionante. Así es como funciona un nudge. Es un pequeño empujoncito para que usted tome una decisión. Es en este tipo de herramientas de la economía conductual donde el gobierno también tiene que empezar a actuar. No se trata solo de estos programas de formación, sino también de crear todos estos otros mecanismos que acompañen el hecho de que las personas no se vean solo afectadas en temas de información financiera, sino también de actitud financiera y de comportamiento financiero. Desde las universidades, por supuesto, el papel es fundamental, porque, como lo mencionábamos, este tema de la educación financiera funciona en etapas. Lo primero tiene que ser la implementación de todos estos planes en los que veo que se han dado grandes avances, pero lo siguiente va a ser cómo medir si estos planes están funcionando. Si están cambiando el comportamiento financiero de las personas a largo plazo, porque la mayoría se enfocan en ver si a los 2 meses todavía no he cerrado la cuenta de ahorros, pero a los 20 años se pudo pensionar, por ejemplo. Ver todo este tipo de variables que tienen que ver con la educación financiera, y esto sí depende muchísimo del contexto en el que se desarrollan los programas. Una cosa es un programa de educación financiera en Estados Unidos, de donde estoy trayendo la mayoría de estos estudios porque es donde está la literatura, y otra en un país emergente como Colombia. ¿Cómo cambia el tema acá? Entonces, me parece que el papel de las universidades es fundamental al meterse de lleno, no solo en crear cursos de educación financiera, sino investigaciones orientadas a ver qué tipo de planes de educación financiera son más efectivos en un contexto como el colombiano. Usted me pone muchas ideas sobre la mesa, profesor Jesús Enrique, y una de ellas que yo aplaudo porque la he encontrado en todas. Lo ha mencionado Juan Miguel, lo ha mencionado Karen, ustedes hablan de la economía del comportamiento, esa suerte de conductismo que hay que tener en cuenta en las estrategias para poder lograr que las personas actúen con las decisiones más indicadas para sus beneficios, para sus bolsillos, en medio de tantas preguntas, tantas inquietudes que se hacen en este mundo. Bueno, quiero hacer un paréntesis. Por favor, las personas que quieran hacer una pregunta, levanten la mano. Me gustaría escucharlas, me gustaría verlas. Si ustedes están de acuerdo, por favor, prendan su micrófono, prendan su cámara les autorizamos para que ustedes puedan hacer su pregunta o puedan hacer su comentario. Y los que no quieran animarse, porque están en pijamados, porque están en su casa, en fin, pongan la pregunta en el chat y también los vamos a leer. Mientras tanto, entonces, complemento esta idea y es la de los jóvenes. Yo creo que la Agenda 2021, de las grandes conclusiones que nos deja este año 2021, entre muchas otras cosas, es la importancia por fin que tienen los jóvenes en todos los sectores, en la política, en la economía, en el futuro del país, en los procesos productivos y hoy, desde luego, en el tema que nos convoca en el sector financiero. ¿Cómo logra uno? Y entonces arranco con usted, profesor Jesús Enrique, que está tan involucrado en este mundo de la academia, conquistar esa audiencia, conquistar a los jóvenes que nos están viendo acá, que están sumados a nuestros estudiantes, a los que nos siguen por las redes sociales, que, como bien lo planteaba Juan Miguel, dicen, no, es que yo no me voy a pensionar. No, es que, o que se sienten más seducidos, por ejemplo, por esas nuevas tarjetas de crédito virtuales, un Nubank, ¿no? Lo hablábamos ahora, y tantas otras opciones, porque sienten que el sector tradicional, el sector financiero tradicional, pues no es un sector que se conecte. Perdóname que se lo diga, Juan Miguel, a lo mejor ven al sector privado de pensiones más cool, ¿no? Porque el del voz a voz dice, no, es que es mucho más práctico y entonces yo soy más cercano al riesgo. O sea, ¿cómo lograr conectar la educación financiera como una agenda joven? Profesor Jesús Enrique. Muchas gracias, Juan Manuel. Mire, la generación de jóvenes actual es una generación bastante interesante, pero que además presenta desafíos bastante importantes para los temas que tienen que ver con educación financiera. Yo en particular recientemente he estado revisando 2 estudios. Uno de Llanto, que es del año 2021, y básicamente lo que dice es lo siguiente. La generación de jóvenes actual tiene 2 características principales.
Una es que son derrochadores. Son personas a las que les gusta viajar, son las personas a las que les gusta vestirse bien, son personas que gastan una buena parte de sus ingresos sin destinar tanto al ahorro. Y segundo, son personas que tienen bastante cercanía con la tecnología. Todo el tiempo están en redes sociales, todo el tiempo están involucradas subiendo fotos y demás. Anteriormente, lo que se pensaba era que este tema de las redes sociales podía generar un efecto adverso en el comportamiento de los jóvenes en temas de educación financiera. Porque es que si yo veo que las grandes estrellas que yo sigo en Instagram, por ejemplo, gastan grandes sumas de dinero en una salida, no sé, a comer, pues probablemente yo haga lo mismo sin tener esos recursos. Sin embargo, lo que es importante aquí ver es lo que está detrás de esto, lo que está de base. Y realmente lo que se ve es que estas características de los jóvenes hacen que sea posible actuar con ellos a partir de la educación financiera en dos vías. Lo primero es que son personas, y esto se ha demostrado con experimentos, que siguen el comportamiento de sus pares. Entonces, es más o menos un efecto rebaño en el que si usted hace que en un grupo de 5 personas, 2 sean ahorradoras, probablemente las otras 3 sigan por ese rumbo y se conviertan en ahorradoras también. Y lo segundo es que son personas que siguen de manera constante, casi que permanente, las redes sociales. Entonces, lo que recomienda el autor Llanto en el año 2021 es, mire, se puede hacerlo a través de estas dos vías. Lo primero es a partir de peers y no solo de estos pares que corresponden a los compañeros de amigos, compañeros de universidad o demás, que son quienes influencian la mayoría de sus decisiones, sino también a través de profesores, familia y todo su entorno. Este es uno de los puntos. Y lo segundo es actuar a través de redes sociales. Y este tema de las redes sociales, en el cual seguramente Karen ya nos dará toda una cátedra, porque es su fuerte, pues definitivamente es muy importante. Y es muy importante porque estas redes sociales sí afectan no solo el conocimiento financiero, no solo la actitud financiera, sino además el comportamiento financiero. Un experimento realizado por el Banco Mundial en el año 2015 mostró que si uno armaba diferentes clústeres de granjeros y a unos clústeres lo que hacía era darles bonos de descuento para comprar unos insumos agrícolas y a otros lo que les daba era unas cartillas de información financiera, lo que terminaba siendo más efectivo en términos de tener un mejor comportamiento financiero eran las cartillas. A la gente no le interesaba tanto el descuento como si le interesaba la transmisión que le llegaba a través de su entorno social. Entonces, lo que nos está diciendo es esto, es, mire, a la gente el tema de las redes sociales, no solo tecnológicas, sino las que tenemos pues en vivo y en directo, que son nuestros amigos, tíos, familiares y demás, definitivamente les funcionan. Entonces, lo que es importante aquí es que cambiemos un poco esa forma tradicional en la que vemos la educación financiera, de simplemente dar un programa de 2 días o una semana y nos vayamos más allá, llegarle a los jóvenes con influencers, llegarle a los jóvenes con redes sociales, llegarle a los jóvenes con videos en sus celulares. Esas partes son claves de acuerdo a lo que se ha visto en la literatura. Eso lo que puede indicar, profesor Jesús Enrique, es que puede que veamos a nuestro querido presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, haciendo TikTok de pronto. Ya lo hizo el ministro de Medio Ambiente, ya lo hizo el registrador, de pronto veremos al presidente de Colpensiones haciendo TikTok en la cuenta, a través del canal de TikTok para llegarles a los jóvenes. Voy con Karen y voy con el presidente. Bueno, esta es una discusión que me encanta porque yo literal he estado experimentando 8 años con mi canal. Aquí Rafael me pregunta por mi canal, te agradezco mucho, Rafael Soler, por esa pregunta. Lo encuentras como Karen Suárez, Karen con M. Yo inicié a hacer videos desde el año 2013, justamente por esa necesidad que vi bueno, veía a mis papás y a mi círculo cercano muy preocupado por temas de dinero y repitiéndose al mismo tiempo, el dinero no es lo importante es que hay salud. Entonces uno decía, bueno, pero entonces ¿cuál es la preocupación si no es tan importante? Entonces me dediqué a buscar en YouTube, que es como esa herramienta que ahora utilizamos los jóvenes, si uno no sabe o cuando se va a independizar para cocinar, para cosas financieras, para todo, uno busca en YouTube y me di cuenta que habían pues
hombres mayores de 50 años tocando temas de economía, ¿no? Pero no había una persona joven que hablara en un lenguaje acorde y sobre todo que pudiera hacer una aplicación de esos conceptos sobre el cómo, porque los jóvenes ahora estamos interesados, listo, ya conozco que es un banco digital, algunas herramientas, pero bueno, ¿y eso a mí cómo me sirve o por qué a mí me afecta que el dólar esté a 4.000 pesos? Es decir, las personas jóvenes buscamos cómo, ¿no? Esa aplicación. Y entonces a partir de allí empecé a generar videos sobre cómo hacer las cosas, ¿no? Cómo abrir la cuenta de ahorros, qué cuenta es mejor, cómo hacer un presupuesto, cómo invertir con montos pequeños y más. Yo creo que el público joven realmente se le llegan con dos cosas. Por un lado, transparencia y sencillez, y es que desconfiamos mucho, lamentablemente, del sector financiero, porque nos empiezan a hablar tasa efectiva anual, mes vencido, y uno dice, no sé si preguntarle a esta persona, que igual un asesor está para ayudarlo a uno, pero uno no entiende, acepta, y al final es cuando nos llaman, nos cobran y nos ponemos bravos porque no habíamos entendido que había un cobro y entonces el sistema financiero es el malo del paseo en este caso, que no debería ser así. Ahí, pues, Nubank, por ejemplo, que también me lo preguntó por acá Daniel Esguerra, está haciendo una apuesta muy interesante por hacer cool todos estos conceptos financieros. Yo realmente hice la activación de la tarjeta hace poco para probarla como usuaria y el contrato son 5 puntos. Esta es su tasa de interés, este es su cupo, este día lo tiene que pagar, este es el seguro que usted tiene y aquí se comunica con atención al cliente. Y se acabó, ese es el contrato, 5 viñetas que realmente a mí me pareció pues muy interesante. Yo he sido usuaria de muchas entidades financieras y ninguna había tenido eso. Lo otro es que, por ejemplo, lo enviaron en una caja súper especial diseñada por una grafitera muy conocida, una artista colombiana llamada Ledania. Entonces, claro, eso de una vez acerca a los jóvenes porque empezamos a ver el sistema financiero como algo cool y algo chévere. Entonces, transparencia y sencillez creo que es un pilar fundamental desde la estructura y desde las instituciones. Cómo realmente nos ponemos la camiseta para educar realmente a los consumidores y al final saber que un ciudadano que esté educado financieramente pues va a consumir más y va a estar menos preocupado, va a haber pues una reducción en la tasa de impagos y demás. Y lo segundo vía es cómo lo comunicamos. Y realmente acá hay un término y es el cacareo, ¿no? Lo que vaya haciendo, cómo se comunica y sobre todo se comunica de una manera asertiva y más acercada a este público joven. Y yo me di cuenta de que había una combinación muy interesante que uno puede hacer en la generación de contenido digital y es mezclar cosas que no sean financieras para explicar fenómenos y herramientas financieras y tomar algunas cosas como de la cultura pop. Entonces, armamos justamente un magazine con Clever Finance que se llamó o que se llama Valorízate, en donde tomamos las 4 dudas más frecuentes de los usuarios de Internet. Número 1, ¿cómo hago para ganar dinero adicional? Y esa sección la llamamos busque y rebusque. Entonces, venga, si se gana dinero haciendo encuestas, si se gana dinero de pronto descargando la publicidad y el juego, todo eso lo empezamos a probar y a darles esas herramientas a los jóvenes. Número 2, que no sé cómo pasar una cuenta de cobro, no sé qué es la retención en la fuente, no sé qué es el RTICA, entonces lo llamamos, yo se lo calculo y hay un profesor joven de 19 años que le explica en tablero, vea, si usted va a cobrar, cobre este porcentaje adicional y así le llega esto neto. También, ¿cuáles son los principales mitos, ¿no? Del mundo financiero? Por ejemplo, que nadie se va a pensionar. Hicimos justamente un capítulo dedicado a pensiones y esa sección la llamamos mitos y leyendas del bolsillo, en donde básicamente rompíamos todos esos mitos, que los bancos son malos, que uno nunca se pensiona, que las pirámides sí, a uno a un clic se hace millonario de la noche a la mañana, todos esos mitos también los rompimos ahí. Y uno muy interesante para generar criterio financiero y se llamó el ring financiero, en donde enfrentábamos productos del sistema. Entonces, las dos cuentas de ahorro, Bancolombia versus Da Vivienda, Movi versus Nequi, Daviplata versus y así. Entonces las personas empezaban a mirar cuáles eran las características que tenían que tener en cuenta para tomar una mejor decisión. Y eso como lo hacíamos gráficamente, tomando varios elementos de la cultura pop. Entonces metimos a Dragon Ball Z, metimos a Karate Kid, metimos a Mortal Kombat, o sea, cosas de la infancia que uno recuerda, con la que uno es afín. Eso es puro millennial, ¿no, Karen? Como Juan Miguel y como el profesor Jesús Enrique, somos aquí millennials. Hablemos de Tierra de Mortal Gigantes. Kombat es nuestro, sí. Los Thundercats, los motorratones, hagan de cuenta. No sé si alcanza a ser de esa época o no. No, pero no lo dude, aquí todos somos millennials en esta mesa.
Perfecto, perfecto. Entonces, hágate cuenta que tomamos varios elementos, memes, ¿no? Que ahora se ha vuelto como un lenguaje universal en redes sociales y con eso explicábamos estos fenómenos, pues, financieros y lo aterrizábamos a cosas que las personas pudieran comprender de una mejor manera. Entonces, ser muy transparente y simple desde las instituciones y comunicarlo también de una manera muy aterrizada y cercana a los usuarios. Muy bien, yo creo que eso responde un poco o complementa ese planteamiento que había hecho el profesor Jesús sobre cómo conectar con esas nuevas audiencias. Juan Miguel, yo que soy profesor aquí con algunos grupos en mis estudiantes y cuando conversamos sobre temas, hay una percepción, hay que decirlo, negativa desde nuestros jóvenes frente a las entidades tradicionales del sector financiero. Hay una percepción como de distancia, y parte de esa conversación tiene que ver, por ejemplo, con entidades como el ICETEX, que cumple una función social importantísima. Es una entidad que le ha salvado la vida a mucha gente, pero no tiene una percepción positiva entre muchos de sus usuarios. Puede ser por temas de tasas de interés, déjenme poner un interrogante. Puede ser de pronto por el servicio al cliente. Puede ser porque de pronto los estudiantes o los jóvenes que han sido usuarios de la entidad de pronto no tenían tan claras las condiciones iniciales del crédito o no calcularon bien. No sé, digamos, no quiero entrar a defender ni tampoco a favorecer, pero hay que poner los puntos sobre las IES y es que tendrá pros y contras, pero algo pasa para que esas percepciones se hayan alimentado sobre las entidades tradicionales y en cambio no lo sean con las nuevas, esas nuevas fintech, porque hay un Nubank y entonces todo el mundo los quiere. Hay un Finactiva, todo el mundo los quiere. Esas nuevas fintech, todo el mundo las ama, todo el mundo dentro de esa población joven, a tal punto que las entidades tradicionales, lo hablábamos ahora, tras bambalinas también, han decidido crear fintech, ¿no? Entonces Bancolombia creó su Nequi, Davivienda creó su Daviplata, y todos están siguiendo la escuela. Seguramente el Grupo Aval también está en lo mismo. Entonces todos están haciendo esos spin-off para poder tener unas fintech allí que logren sintonizarse tanto con la base de la pirámide como con la población joven. Adelante, Juan Miguel, por favor. No me diga que el micrófono. Ah, no, el micrófono está activado. No, ya, eso, de acuerdo, eso de cuando uno le dicen joven y ya se hace adulto, vaya a la registraduría a sacar la cédula, eso ya uno le saca el feo, váyase a la DIAN. Karen tiene un tutorial que lo vi no sé cuántas veces. Ahí hice mi declaración de renta el año pasado, la voy a hacer, porque todo el mundo dice, voy a buscar el contador, eso me da mamera. La hice personalmente, gracias a Karen. Otra cosa que... ¿Y le salió en ceros? ¿Le salió favorable o no? Esto es importante. Eso, Karen no dice cómo, no, porque dicen que no hay impuestos altos y no más los contadores, pero Karen no llega hasta allá. Ah, bueno, pues, Karen, mañas no, por favor. Entonces, el tema tradicional y el tema nuevo, claramente, cuando yo llegué a Colpensiones no había una aplicación móvil. Pusimos a disposición una aplicación móvil, la estamos renovando, que sea mucho más atractiva, más transaccional, que sea mucho más interesante. Sin embargo, es un tema también y creo que de la experiencia que tengo en Colpensiones, los jóvenes son apáticos al tema, ¿sí? Porque eso le piden el certificado cuando comienza a trabajar y por ahí hay gente, o sea, hay jóvenes, no me atrevo a decir una proporción, pero una alta proporción se afilia a una administradora de pensiones y al año siguiente no sabe dónde está afiliado, no sabe, pero una alta proporción. Y lo otro es, como esto es o sea, el tema de pensiones es sinónimo de pensar cuando estoy viejo, es algo que ni se les pasa por la cabeza. Realmente un colombiano, según mi experiencia, Bueno, creo que se nos pausó. Sí, ahí está. Juan Miguel, ahí ya está de nuevo. Sí, perdón, fueron unos segunditos. Ahí ya está de nuevo. A los 40 años un colombiano comienza a pensar bien en su pensión. A los 50 se angustia un poco más porque dice el próximo piso es el sexto y ahí se me complicó la cosa. Ya es más serio. Pero antes de los 40 es muy, pero muy complicado y ya a los 40 hay en algunos casos muy poco que hacer. Es decir, lo que no se hizo antes de esa fecha no se va a poder hacer de ahí en adelante. Y sobre todo ya cuando suben a los 60 años es para muchos la resignación, porque únicamente 1 de cada 4 colombianos se pensiona hoy en día. Y esa probabilidad está muy amenazada. Y los jóvenes, pues hay una gran amenaza y es que, por un lado, si no tomamos acción, si no también, pues también encontramos las oportunidades,
no lo vamos a lograr. Y es que así como evoluciona los productos financieros, también evoluciona el trabajo. Entonces, los jóvenes se enfrentan a a un panorama laboral muy distinto al que se enfrentaron sus padres, o incluso en el contexto cuando se crearon estas instituciones. Es que el modelo pensional colombiano realmente eh, pues nace como política en el 36, cuando Colombia asiste a una convención de la OIT en Santiago de Chile. Ahí se compromete a adoptar el modelo alemán del siglo XIX, en el cual nos hacen un descuento del salario y nos ahorran o nos depositan para que cuando lleguemos a una vejez trabajando en reitero, un trabajo tradicional durante 30, 40 años, podamos retirarnos, tener una pensión. Esos trabajos se acabaron, se están extinguiendo. Y es que ahora la tendencia incluso mundial es hacia el autoempleo, al trabajar, no sé, hace cuando en el 36, 1936 no había youtubers, ¿sí? Había personas que dedicaban tal vez a trabajos muy tradicionales, y hoy en día hay youtubers, pero los youtubers son trabajadores por cuenta propia, no tienen un empleador. Y así está sucediendo con muchos, los conductores de estas aplicaciones también de transporte. Y en realidad los trabajos tradicionales se están destruyendo, muchos de ellos se están automatizando. Esa automatización está ocurriendo en Colombia, pero también afecta a Colombia de otros escenarios. Por ejemplo, hay productos colombianos que se están generando por robots o máquinas en el mundo desarrollado, y por lo tanto ya no necesitan el colombiano, o ya no es competitivo. Entonces la automatización no solamente es local, sino global, y afecta pues a los países que estén en menor posición. Y entonces transmitir este mensaje a jóvenes en un panorama, o sea, tratar de inculcar un modelo tradicional frente a unas condiciones laborales no tradicionales, y además de eso enfrentarse a la cultura de esto es para el futuro cuando estés viejo, son muchísimas dificultades. Una de las cosas que yo hice una vez, que salió una aplicación que nos cambiaba la cara y nos ponía viejos. Yo creo que como una foto así, nos ponía Ah, sí, sí, viejitos. sí, 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 sí. No sé si se acuerdan ustedes de esta Tiene, aplicación. Eso tiene fue pinta hace como de como 2 años. banquero, como Juan Miguel tiene pinta como de banquero. Y entonces, esos 2 años fue el furor. Todo el mundo poniendo la cara de viejo. Y aprovechen que están pensando cuando estén viejos para pensar de qué van a vivir cuando tengan realmente esa cara. Es decir, que van a llegar a esa edad y de qué van a vivir. Y pues de ahí aproveché, le dije, Colpensiones les acompaña en esa situación. Pero eso nada más aborda una parte que es la parte cultural, no aborda las dos que ya mencioné, que es la parte, pues por lo menos un modelo tradicional, y sobre todo que al nivel del panorama laboral, incluso los jóvenes se están enfrentando a situaciones o a un contexto para lo cual no ha evolucionado a la misma velocidad la forma como estamos haciendo pues, dando seguridad social o previsional, especialmente para la vejez. Usted me está poniendo un tema que me gusta mucho, Juan Miguel, que es un debate que tenemos quienes estamos metidos en el mundo de la economía digital y analizamos las nuevas formas de trabajo. Conversación que hemos tenido con Víctor Muñoz, hemos tenido con el ministro de Trabajo, con un montón de gente, y tiene que ver, por ejemplo, con los domiciliarios de las aplicaciones digitales, sin mencionar nombres, que tienen unas formas de vinculación aún no reconocidas oficialmente, porque son usuarios para una parte, pero para ellos son trabajadores, porque tienen unos contratos ahí particulares, y le da a uno la sensación que eso termina como en una especie como de limbo medio informal, y pues son muchas personas, porque mal que bien esas plataformas le están representando un ingreso a muchas personas, personas que llegan al país, es su primer ingreso, y yo conozco casos de gente que después de ahí ya tiene un mejor trabajito, entonces ya se formalizan, te van a un call center, pero es un ingreso, y eso es parte de ese nuevo futuro. O incluso las de domicilios, no, los conductores que están en plataformas de movilidad. Y siente uno que eso allí, insisto, tiene un terreno gris, porque no creo que muchas de esas personas coticen a pensión, salvo que lo hagan de manera independiente, no sé si como un ahorro voluntario. Le pongo un ejemplo. Pero para ampliarle la sombrilla del ejemplo, entonces están los trabajadores remotos, y eso sí que me preocupa, porque es que estamos hablando ya
no solamente la persona que está en un trabajito, un tiempo, un rebusque y sale y mejora, sino que estamos hablando de ingenieros, de profesionales, algunos de los que están acá contratados por multinacionales, por compañías, freelance, ¿no? De pronto freelanceando también, Karen, en este mundo de los medios de comunicación que es tan común, tan frecuente, les van a consignar una cuenta en dólares, pero a lo mejor como para esas compañías que están en el extranjero no es importante el tema de seguridad social, giran y el trabajador aquí pues recibe neto su recurso, además cambio en dólares, pero no tiene ningún esquema de seguridad social. No siento que haya una regulación tan clara frente a eso. ¿Cómo atender? Eso tiene un poco que ver con ese debate que se está planteando, ¿no? ¿Cómo atender esas nuevas formas de trabajo que son consecuencia de la dinámica de la economía digital cada vez más fuerte en América Latina? Pues en Colombia. Juan Miguel, creo que me dejaron otra vez el micrófono. No, ya, Activa. Ahí otra está, vez. ok. Yo creo que el panorama que menciona de los nuevos trabajos, pues es el que nos va a permitir incluso a nosotros saber qué vamos a poner a disposición y sobre todo de los jóvenes y en materia previsional es un reto enorme. Algo que ocurre, el otro día fui a una gran superficie, tenía anteriormente 30 cajeros de carne y hueso, seres humanos. Volví, ahora que volvieron a abrir los almacenes y demás, post restricciones, post confinamiento, y había 10 cajas de carne de gente, carne y hueso, y 10 autopagos. Entonces, y es una sustitución que está ocurriendo con muchísima mayor velocidad y que no es cuestión del mundo desarrollado ni de otros países, sino que está ocurriendo aquí en Colombia. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Pues no únicamente se destruyen trabajo, también se crean nuevos oficios. Y eso es a lo que tú te referenciabas. Las nuevas actividades laborales que se están creando y que se crean todos los días, pues realmente también ofrecen oportunidades. Pero la pregunta es, ¿están también incluso las instituciones educativas, privadas o públicas, preparadas para dar la formación a los jóvenes para que puedan enfrentar esta situación? Hay una calculadora que puso una universidad americana, no recuerdo el nombre, uno lo puede googlear, la calculadora de los trabajos que van a desaparecer. Yo soy economista, y entonces dice, los economistas tienen como el 70% la probabilidad de desaparecer. Estamos en la ¿Qué me olla. pongo a hacer? Entonces, ¿yo qué me pongo a hacer? Sí, no. Los corredores de bolsa. Hay una aplicación que uno puede seguir al mejor corredor de bolsa y el portafolio de uno va adaptándose a los movimientos que ese top corredor va haciciendo. Entonces, yo no necesito ningún intermediario, sino necesito a alguien muy destacado que quiera seguidores y la persona pues lo va haciendo. Entonces se va cada vez más restrictivo, sobre todo el tema de cómo se va reduciendo trabajo por un lado, pero por otro se amplía la oportunidad para nuevos trabajos, y ahí es el tema de cómo también evoluciona de las universidades, de los institutos de capacitación técnica o tecnológica, el propio SENA, de cómo se adaptan fácilmente y rápidamente a esa nueva realidad. El otro día también salió una discusión entre académicos y un influencer. Tampoco había influencer hace 10 años. Ahora hay un influencer que si era necesaria la educación universitaria o no era necesaria para salir adelante. Entonces, era una persona que había encontrado uno de estos nuevos trabajos frente a un grupo de personas que veía a la educación todavía como algo muy tradicional. Entonces, estas tensiones van a profundizarse, y sobre todo que plantean un desafío para nosotros como entidad de seguridad social, porque si yo no tengo los mecanismos para los cuales esto fue diseñado, y es que por defecto se le descuente el salario a una persona para poder ahorrarle algo que va a haber en el futuro, en el largo plazo, si no tengo ese mecanismo, va a ser muy, muy complicado que incluso las coberturas, los ingresos para la vejez vayan a ser una realidad incluso para los jóvenes de las nuevas generaciones. Bueno, vamos cerrando, ya estamos en los últimos minutos. Yo les recuerdo a quienes quieran aprovechar estos 5 o 10 minutos que nos quedan y que quieran hacer preguntas, pueden levantar la mano. Bueno, ahí tengo a Andrés Felipe. Por favor, si le vamos dando a Andrés Felipe, lo veo conectado. Aprovechemos esos minutos que nos quedan, Andrés. Activémosle el micrófono, por favor, y ahí tenemos otra pregunta que nos está escribiendo Javier. Ya la leemos. Andrés Felipe, adelante. Buenos días.
Bueno, buenas tardes para todos. Antes que nada, agradecerles este espacio muy fructífero, muy chévere, de todo mi agrado. Pues yo por mi parte no soy miembro de la Escuela de Administración, sino que estoy haciendo una mención con ella. Pero yo estudio jurisprudencia y precisamente por eso también tengo como esa afinidad del doctor Juan Manuel con el sistema de prima media, no tanto con el de ahorro individual. Y si quisiera preguntarle al doctor Juan Miguel, ¿qué está haciendo Colpensiones para quitarnos, digamos, un poco el miedo que muchos tenemos respecto a un tema muy crítico que es la pirámide poblacional, que pues se está invirtiendo por completo? Entonces, cada vez hay menos personas dispuestas a tener hijos, que quieran tener hijos, que quieran, digamos, seguir acrecentando la población que hace parte de esa base de la pirámide poblacional, y cada vez son más las personas que están llegando a su edad de pensión. Entonces, pues yo creo que el miedo de muchos es, no, pues es que si la pirámide se está invirtiendo, nosotros vamos a tener que trabajar o vamos a tener que o cotizar más semanas o indudablemente habrá alguna nueva ley que modifique la edad de pensión. Entonces, ¿qué está haciendo Colpensiones como para brindarles esa tranquilidad a nosotros los jóvenes que, pues como respecto a esa preocupación que yo creo que está bien clara? Qué buena pregunta, Andrés. Adelante, Juan Miguel. Este Excúsenos, tema, Karen, Jesús Enrique, pero esos son temas obligados para rematar con el presidente de Colpensiones. son temas demográficos que Andrés Felipe muy interesantemente nos plantea y que también se reflejan en la sostenibilidad de los regímenes pensionales como lo es Colpensiones, regímenes de reparto. Cuando Chile en el 81 introduce los regímenes de ahorro individual, pues había un panorama donde también existía ese miedo y ese fantasma de la sostenibilidad de los regímenes de reparto, y fue pues ya al comienzo de los 90 que muchos países, incluso que sufrieron o que experimentaron procesos de democratización. Colombia no pasó por ahí porque no tuvo dictadura, comenzaron a adoptar estos modelos de ahorro individual con la promesa de darle sostenibilidad para evitar pues, la discusión y también el tema demográfico que fuera a amenazar de alguna forma la fiscal de los gobiernos que tenía a su cargo este tipo de regímenes. Ya después, incluso últimamente, 27 años después aquí en Colombia que se promulga la ley 100, ya casi 40 años desde que se introdujo esto en Chile, incluso la discusión allá durante esta emergencia sanitaria era qué hacíamos con el ahorro. Permitieron Chile, Perú, República Dominicana que personas que tenían en sus cuentas ahorro para el futuro lo retiraran para poder afrontar esta situación. Y quién sabe cómo van a terminar los arreglos en materia pensional luego que ya se promulgue la nueva constitución chilena, porque es también un faro de lo que va a seguir, incluso porque el efecto contagio en Latinoamérica es bastante fuerte. ¿Qué va a suceder el resto? Aquí en Colombia, ¿qué pasa? Tú planteas un tema y es que no estamos teniendo tantos hijos. ¿Sí? A mi edad, mis papás ya tenían 3 hijos. Y yo todavía no tengo el primero, pero aspiro a tenerlo. Pero incluso las colombianas están retrasando la edad de tener el primer hijo de una manera alarmante. Y incluso es mayor la proporción ahora de los nuevos nacimientos, subió como en 30% las mujeres que tienen hijos después de los 40. Ya no se está hablando que sea un embarazo de alto riesgo. Y no es que, y no quiero echarle la culpa a las colombianas porque no están teniendo hijos, sino pues también responsabilidad de todos. Hace 50 años tenían 6.5 hijos por cada una, hoy están teniendo 1.96 en el censo del 2018, y resulta que para mantener el tamaño de la población constante necesitamos que cada colombiana tenga 2.1, o sea que la población colombiana, de seguir así, va a disminuir, y eso se reflejó muchísimo en el censo del 2018 frente a lo que se proyectó en el 2005. En el censo del esperaba encontrar 50 millones de colombianos, pero éramos 48 millones y medio. Entonces, ¿dónde estaba el 1,5 millones que el censo del 2005 predijo? Y eran colombianos entre los 0 y 14 años que no nacieron, que esperábamos que iban a nacer y no nacieron. Y claramente esto por un lado, por una cola
tiene efectos sobre regímenes de reparto como el de Colpensiones, porque necesitamos que haya una, primero, población en edad de trabajar que pueda nutrir las contribuciones para pagar a la población retirada, pero sobre todo que esa población en edad de trabajar tenga segundo empleo formal, pero eso es otro rollo. Y por la otra cola es el tema demográfico, es que estamos viviendo mucho más que antes. En el 2015 Colpensiones tenía un poco más de 500 personas por encima de los 100 años. Hoy superamos los 1.500. Se triplicó en cuestión de 5 o 6 años en la cantidad de personas mayores de 100 años, nada más en Colpensiones. Y eso va a seguir ocurriendo. Ese aumento se va a seguir no solamente triplicando, sino, quién sabe, creciendo cuántas veces más. Entonces, ¿qué está haciendo Colpensiones? Nosotros, es muy poco la maniobra que podemos hacer porque no podemos cambiar legalmente los parámetros que hay para poder cambiar la edad de pensión, si en caso tal, o el número de semanas cotizadas, las tasas de reemplazo, todos los parámetros que vienen a la cabeza en el momento de que la gente tiene una reforma pensional. Pero claramente uno ve qué ha pasado con los demás países, por ejemplo, en Europa o en Japón, y la tendencia siempre es la misma, porque ellos no han adoptado un sistema de cuentas individuales como sí lo hicieron algunos países de América Latina y también Europa, algunos en Europa del Este. Pero en Japón, por ejemplo, pues se tienen que ajustar los parámetros no solamente para el hecho de que haya menos trabajadores, sino para el hecho de que la gente está viviendo mucho más. Entonces, estas 1.500 personas que tienen más de 100 años ya van a duplicar, se pensionaron a los 55 años, la mayoría de ellas, es decir, que van a cumplir casi que otra vida, el doble de su vida, pensionadas recibiendo por una prestación económica para la cual el sistema no estaba preparado. Y en su momento, por ahora no tenemos lo que siempre dicen los medios de comunicación, ¿no? La bomba pensional. La bomba pensional se desactivó, y yo digo que se desactivó con varias cosas. Primero con la Ley 100 del 93, luego con la 797 del 2003, con el acto legislativo del 01 del 2005 que eliminó los regímenes especiales. Y yo creo que ahí en adelante la preocupación ya no es el tema de la sostenibilidad, sino el tema de la cobertura. Es que muy poca gente se está pensionando, y cómo llegamos a más gente. Colombia gasta cerca de entre 4 y 5 puntos porcentuales del PIB en pensiones, pero Brasil está en 9. Todavía hay mucho espacio fiscal, sobre todo si uno toma referencia a otros países, pero es algo que tenemos que hacer con mucha cautela. Pero de que hay que ajustarlo a esta realidad, Andrés Felipe, hay que ajustarlo tarde o temprano. Muy bien. Nos quedan unos pocos minutos. Hay una pregunta que hace Javier Leonardo, y con eso cerramos pensiones, si están de acuerdo, y tiene que ver con lo que comentamos ahora, ¿no? El tema de cambio de un régimen a otro. Y dice, ¿son procedentes las demandas por el cambio de régimen pensional sin haber recibido la respectiva doble asesoría que mencionábamos ahora? ¿Tienen éxito? ¿Hay límite de tiempo para presentarlas? Una pregunta de Javier Leonardo. Juan Miguel. Disculpe, ¿me repite, por favor? Dice, ¿son procedentes las demandas por el cambio de régimen pensional sin haber recibido la respectiva doble asesoría? ¿Tienen éxito? ¿Hay límite de tiempo para presentarlas? No hay límite de tiempo. Estas demandas de la gente que dice, me engañaron, educación financiera, siempre es central la educación financiera. Pues, está cerca, ya estamos llegando a 50.000 demandas en contra de los fondos privados. 92% de los casos gana el demandante y pierde el fondo. En el 92% de los casos. Casi que es seguro. Yo también estoy un poco, expreso mi preocupación con el tema, porque digo, tenemos que hacer algo, porque si ya con toda certeza va a ganar el demandante, no vale la pena pues que haya demandas. Busquemos una solución extrajudicial, no sé qué hagamos. Pero esa es la tasa de éxito en estos momentos. Es algo que en el 2018, yo recuerdo la estadística cuando llegué a Colpensión, eran 7.000 demandas. Hoy cerca de 50.000. Si no adoptamos algún cambio, y no vamos a poder mitigar el problema, pues un problema ya que es judicial. Y
El tema del límite de edad, más que todo es que la persona no se pensione. Salió una jurisprudencia de la Corte, de la Sala Laboral de la Corte Suprema. Entonces dice que si la persona había pensionados, ya pensionados en el fondo privado, que demandan al fondo privado para pasarse a Colpensión. Y había personas que lograron pasarse, pero luego eso llegó a la Corte por casación de una de las administradoras de pensiones privadas, y la Corte dijo, no, ya si se pensionó no hay forma, no hay marcha atrás, ya se consumó todo, ya la opción o la vía laboral se cerró, lo que puede ser una vía ya civil de resarcimiento de los daños y demás, pero ya es otro rollo, pero no hay límite. Muy bien, cerramos estos 5 minutos que nos quedan. Karen, no se me vaya, Karen, ahí le vi que apagó la cámara, por favor, no se me vaya. Rematemos, y profesor Jesús Enrique, con las formas o las recomendaciones que podríamos dar de cierre, a manera de conclusión, para que quienes quieran profundizar su educación financiera, tal vez no están en una muy buena condición y quieren empezar a hacerlo, sienten desorden en sus finanzas, tal vez quieren tener un mejor nivel de organización, quieren desarrollar habilidades en ese sentido, puedan hacerlo. ¿Qué recomendaciones darías, Karen? Y después, profesor Jesús Enrique. Bueno, en realidad es que el mundo de la educación financiera es tan amplio que yo recomiendo agarrarlo por pedacitos. Como dicen uno, ¿cómo se come un elefante? De a bocaditos. Entonces, lo primero que recomendaría es que busquen como el punto más débil a título personal que tienen en cuanto a educación financiera. Si de repente tienen un, no sé, trabajo de medio tiempo y les ingresa la plata, pero no les dura, entonces busquen temas de presupuesto. Si por el contrario no se puede ahorrar o no encuentran como el método que les funcione más para ustedes, empiecen por ahorro. Si de repente en su familia están muy endeudados, busquen cómo salir de deudas. O si ya son juiciosos con el dinero, tienen excedentes de capital y quieren invertir, pues busquen inversiones primeramente con montos pequeños para ir ensayando, apropiarse del tema y luego sí, pues para incrementar, ¿no? Esas inversiones. Entonces yo creo que lo principal es que uno se haga un autodiagnóstico y es algo que uno no piensa hasta que ya está como emproblemado. Uno no busca en YouTube cómo mejorar mis finanzas, sino estoy endeudado, no puedo ahorrar, no paro de gastar. Entonces, Préstamo rápido y sin fiador, Karen. yo siento, no, aquí no hacemos eso. Pero sí, o ¿dónde invierto? Que sea rápido, sin plata y que me funcione en un mes. Entonces, bueno, ahí también hay que obviamente aterrizar mucho las expectativas. Y después de que encuentren como ese tema, empiecen con lecturas y sobre todo con videos. Por supuesto, ahí claramente la recomendación a título personal es mi canal, que tiene pues ya 600 videos que están gratuitos de todos estos temas que acabo de mencionar, que sigan al magazine Valorízate, que es el cual dirijo, y se conecten también pues a a todo el contenido que se genera a través de estas plataformas. Asimismo, que sigan empresas como Clever Finance, que pues desarrollan programas de educación financiera para diferentes entidades, entonces ahí también hay mucha información de valor. Finalmente, creo que sí es algo más de ponerle, digamos, un poco del tiempo, de apartar un tiempo, ya sea una vez al mes, una vez cada 3 meses, para mirar uno cómo está financieramente hablando, hacer un diagnóstico. Y para los súper gomosos de la economía del comportamiento, el libro de Un pequeño empujón de Richard Thaler, Nobel de Economía del año 2017, pues es un imperdible para saber cómo podemos generar estrategias de educación financiera mejores, más amplias y pues que nos cubran a todos. Bueno, buenísimo y oportunas las recomendaciones. Profesor Jesús Enrique, adelante. Muchas gracias, Juan Manuel. Yo creo definitivamente, como lo mencionaba Karen, que lo más importante es tratar de utilizar los recursos que uno tiene a la mano. Buscar por Google, buscar por YouTube. Hoy en día hay muchas aplicaciones de educación financiera. Ya si uno se va empapando más del tema, pues puede acceder a un programa más formal con alguna universidad y demás. Y a partir de eso, pues ir haciendo como un mejor manejo de sus finanzas, entendiendo a qué se refiere el tema de la educación financiera. Sin embargo, yo en este punto sí creo que más allá que un esfuerzo individual, este tema de la educación financiera es un conjunto, es un esfuerzo conjunto. Y desde este punto de vista quisiera hacer un llamado a la unidad por parte del sector privado, por parte del gobierno y por parte de la universidad.
Desde ese punto de vista, quisiera mencionarles que en la Universidad del Rosario actualmente pues tenemos unos nuevos laboratorios que son espectaculares. La verdad es que son laboratorios para desarrollar metodologías de tipo experimental y que a mí me parece que se podrían abordar muy bien diferentes temas desde finanzas conductuales, desde economía conductual y demás en estas nuevas facilidades que tenemos. Entonces, sí quisiera aprovechar diciendo, oiga, la educación financiera en Colombia está muy quedada, necesitamos adelantarnos y estudiarla bastante bien. Le hago una invitación al doctor Juan Miguel Villa, a Karen desde también Clear Finance, para que nos visiten y tengan la oportunidad de conocerlos y ver qué investigaciones podemos desarrollar en conjunto para lograr un mayor conocimiento de nuestro contexto en términos de educación financiera. Muchas gracias. Bueno, pues creo que de esta manera, profesor Jesús Enrique Molina, doctor Juan Miguel Villa, querida Karen Suárez, muchas gracias por habernos acompañado. Terminamos esta conversación, que ha sido una conversación, ahora que lo veo, extensa. Hemos hablado durante 1 hora y media casi. No sé si es mi percepción, pero se nos ha pasado volando. Profesora Carolina, la dejo a usted para que cierre. De verdad les agradezco mucho su generosidad por haber estado, a quienes estuvieron conectados, y a nuestros panelistas por ser no solo tan buenos conversadores, sino tan generosos con su tiempo. Gracias. Profesora Carolina, adelante. Muchas gracias, Juan Manuel. Pues nada, me uno a los agradecimientos de Juan Manuel, de verdad, Karen, Juan Miguel, profesor Jesús Enrique, muchas gracias pues por compartir con nuestros estudiantes y profesores esta conversación tan rica, tan enriquecedora, que creo que es un tema que muchos tenemos en la cabeza, pero que pocos también nos atrevemos a generar la conversación. Entonces, muy interesante, invitadísimos pues a nuestra escuela, como lo menciona el profesor Jesús Enrique, que podamos hacer estos workshops y de pronto algunos de estos experimentos en los laboratorios para formar mucho más a nuestros jóvenes en estos temas de educación financiera. Entonces, muy agradecidos. Muchas gracias a las personas que se conectaron también por el canal de Facebook. A nuestros estudiantes invitados para el próximo jueves. Recuerden, cada jueves tenemos invitados donde vamos a ir hablando de diferentes temas. Entonces, muchas gracias y que tengan una feliz tarde todos.